Cuando una economía tiembla, no solo caen cifras, también caen sueños, empleos y esperanzas. Ecuador, a lo largo de las últimas décadas, ha vivido en carne propia las consecuencias de las crisis financieras que han marcado profundamente su historia. Pero, ¿qué aprendimos realmente de cada sacudida? ¿Estamos preparados para un próximo desafío? Hoy les invito a un breve recorrido por las crisis financieras que moldearon el Ecuador entre 1980 y 2023, para entender no solo los errores del pasado, sino las oportunidades que tenemos para construir un futuro más fuerte, más justo y sobre todo más resiliente. Somos Yuleisi Martínez, Brittany Suárez, José Luis Rivera y Roger Tomás Yela Burgos. A continuación, mi compañera Brittany Suárez. Ecuador ha vivido una compleja historia financiera desde la década de 1980, marcando recurrentes crisis económicas. Esto tiene factores internos como externos, desde la dependencia del petróleo como la productividad que ha intensificado la vulnerabilidad que hay en la macroeconomía, especialmente en contextos globales como la pospandemia. Y estos acontecimientos de la crisis de la deuda externa y el feriado bancario, la dolarización, las fluctuaciones del mercado internacional han dejado unas profundas huellas en la economía y en la sociedad. Este análisis busca examinar los principales momentos o las crisis que se han dado en las últimas 4 décadas, evaluando las decisiones políticas que han sido adoptadas como consecuencias y también las lecciones aprendidas. A lo largo de este camino, Ecuador ha enfrentado desafíos monumentales, pero también ha demostrado un crecimiento en la capacidad de adaptación, aprendizaje y búsqueda para la estabilidad y el crecimiento. En la crisis de la deuda de los 80, durante esa década, Ecuador atravesó una crisis de deuda externa que tuvo como raíces en una economía altamente dependiente por las exportaciones de petróleo. Este boom petrolero en los años 70 permitió un fuerte endeudamiento externo en el país, pero este no supo manejar como recurso esto. La economía también comenzó a deteriorarse con la caída de precios, una expansión de gasto público descontrolada y una fuerte revaluación del tipo de cambio que esto impulsó a las importaciones y redujo una competitividad, sumando así factores de desastres naturales como el fenómeno del niño, el deterioro del sector agrícola, problemas estructurales en la industria y el país entró en recesión. La deuda externa se disparó y se convirtió en una carga insostenible. Esto provocó altos niveles de desempleo, inflación, una fuerte contracción del PIB per cápita. Las crisis dejó al descubierto lo vulnerable que es el modelo económico, es que es basado en un recurso natural y sin una diversificación productiva. La crisis bancaria y el cierre de los bancos en los años 90, Ecuador aplicó políticas económicas, pero de corte neoliberal. Esto redujo la intervención del Estado, liberalizando también el sistema financiero, aprovechando y aprobaron también leyes que son flexibles y también son de acceso a crédito, dejando como unas tasas de interés bajas, facilitaron la expansión del sistema bancario. Sin embargo, esto hizo que lo endeudada que estaba el país marcó una supervisión, lo que provocó una mala asignación de créditos y un aumento en el riesgo financiero. Esta inestabilidad política con gobiernos de corta duración aumentó la incertidumbre. Este fenómeno agravó la situación afectando el sector agrícola y reduciendo la capacidad de pagos que se dio en muchos deudores. A esto se sumó la caída del precio del petróleo, debilitando así las finanzas públicas, que la combinación de factores económicos, climáticos, políticos y también las crisis bancarias como quiebras múltiples, se congeló en los depósitos y el país entró en una severa recesión, perdiendo la confianza en un sistema financiero. Cuando hablamos ahora de una crisis económica, tanto política de ajuste estructural en los años de los 90 y los 2000, esto se trata de la acumulación y desequilibrios económicos que se dio en ese tiempo. El feriado bancario de 1999 fue una medida externa que paralizó el sistema financiero
y congeló ahorros en los ciudadanos. Y esto deterioró profundamente la confianza que se daban en instituciones. La inflación se disparó, la moneda nacional, en este caso el sucre, perdió rápidamente su valor y la economía cayó en una espiral de contracción. El gobierno, sin capacidad y sin saber qué hacer como respuesta monetaria, decidió dolarizar la economía en enero de 2000, eliminando el sucre y la adaptación del valor estadounidense como moneda oficial. Esta medida buscaba estabilizar precios, controlar inflación, recuperar la confianza. La dolarización fue acompañada de reformas estructurales, reduciendo el gasto público, privatizando también las empresas estatales y también la mayor apertura económica. Si bien la medida estabilizó el sistema monetario y tuvo altos costos sociales y también afectó a sistemas más vulnerables. En la crisis financiera de la caída del petróleo de 2014, ahí hablamos entre el año 2014 y también 2016, donde Ecuador enfrentó una crisis que fue provocada abruptamente por la caída del precio del petróleo, que pasó de más de $100 por barril a menos de 40. Como país exportador dependiente del crudo, de esta situación afectó directamente a los ingresos fiscales, reduciendo a más del 40% de los ingresos del Estado. Esta crisis tuvo como resultado una sobreoferta del petróleo a nivel mundial, que fue impulsada por la producción masiva que daba el petróleo en exquisito y en Estados Unidos. Así por una producción también masiva y mayor demanda global, especialmente China. La baja de ingresos fiscales obligó al gobierno a recortar el gasto público y buscando financieramente lo externo y aplicar medidas que se dé como una protección comercial. Este impacto social fue fuerte y también aumentó el desempleo, la caída de inversión pública, reduciendo el gasto social. Esta crisis reveló y afectó nuevamente la fragilidad de una economía que se da excesivamente dependiente del petróleo y la necesidad urgente que tenemos de diversificar la matriz productiva del país. La crisis del COVID-19 que se dio en los años 2020 a 2021, esta generó una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en Ecuador. Este sistema de salud colapsó, especialmente en ciudades como Guayaquil, desde el virus que se propagó rápidamente, la falta de infraestructura médica, personal capacitado, equipos esenciales, y evidenció las debilidades que tenemos nosotros como estructura en el sector público. En el ámbito económico, el confinamiento afectó durante varios sectores claves como el comercio turístico, transporte, servicio. El PIB se contrajo a un 7,8% en el 2020. El desempleo aumentó considerablemente y muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, cerraron sus puertas. Las empresas que son grandes despidieron a varias cantidad de empleados. La dolarización limitó la herramienta de política monetaria disponible para que el gobierno, que debió recurrir a préstamos internacionales para enfrentar esta crisis, se implementaron programas de ayuda social y subsidios, aunque su alcance fue limitada por la precaria situación fiscal que se dio. La vacunación masiva iniciada en el 2021 permitió una progresiva y reactivación, pero la recuperación ha sido desigual y lenta. La pandemia aceleró la digitalización y modificó dinámicas laborales como el teletrabajo y dejó lecciones claves sobre la importancia del sistema de salud que sean resilientes y las políticas sociales que también sean exclusivas. Listo. Pero, ¿qué utilizamos para acceder a a la información que mencionó mi compañera? Primero, en la fase 1, identificamos y analizamos las crisis financieras con
documentos publicados entre 1980 y 2023, fuentes primarias de instituciones oficiales dentro del país, como lo están siendo el INEC, el Banco del Ecuador, literatura académica revisada por quienes conformamos el grupo de trabajo, informes técnicos de organismos internacionales. En la fase 2 se realizó el análisis de causas y efectos, en el cual se analizaron factores endógenos y factores exógenos, indicadores macroeconómicos clave para saber en qué lugares ha sido afectado el país, la evolución que tuvo el sistema financiero, los cambios que hubieron en las políticas económicas, porque ya mencionamos anteriormente, las políticas monetarias no pudieron ser aplicadas debido a que estamos dolarizados. Las reformas institucionales implementadas. Luego pasamos al análisis de datos, al análisis y procesamiento de los datos, en el cual hicimos un análisis documental comparativo, una construcción de series temporales de indicadores económicos, un análisis de tendencias y una triangulación de fuentes para validar hallazgos. Por último, las limitaciones dentro del estudio, que fueron tres. Primero, la disponibilidad y la calidad de datos históricos. Sabemos que es complicado encontrar datos que sean relevantes, sobre todo de años como lo fueron 1980, por ejemplo, en el cual en un país como lo es Ecuador, que no está tan desarrollado en ese aspecto, fue complicado conseguir datos desde aquella fecha. La posibilidad de sesgos en documentos oficiales pudieron haber sido cambiados cierta cantidad de datos, por eso tratamos de buscar información de organismos internacionales donde se pueda tener un poco más de fidelidad en cuanto a la realidad. Y la complejidad en la comparabilidad entre los periodos. Siguiente, los resultados. El análisis de las principales crisis económicas en el Ecuador revela patrones comunes de impacto severo en el PIB. El empleo, la inversión extranjera y los niveles de pobreza. La crisis bancaria de los años 90 ocasionó el cierre del 70% de las instituciones financieras y pérdidas equivalentes al 83% del PIB. Vemos que ese porcentaje es bastante alarmante. Luego, durante el ajuste estructural, aunque la inflación se redujo notablemente, el desempleo aumentó considerablemente. En la crisis petrolera del 2014 al 2016, los ingresos por petróleo cayeron casi un 50% y la inversión extranjera se redujo a un 36%. Además, las crisis generaron importantes efectos sociales, como, primero, el aumento de la pobreza y la migración masiva, que hasta la actualidad es un problema que afecta al país. Si bien se evidencian mejoras progresivas en cuanto a la capacidad institucional de respuesta, porque se ha reaccionado mejor en la actualidad que lo que se reaccionó en el año 1980-1990, persisten vulnerabilidades estructurales en la economía ecuatoriana. Pero, ¿qué podemos concluir de nuestra investigación? Entre los años 1980 y 2023, Ecuador enfrentó crisis financieras recurrentes por vulnerabilidades estructurales, como la dependencia petrolera, que es un problema que aún agrava al país debido a que no estamos diversificados totalmente, y la débil capacidad institucional. La dolarización estabilizó la economía tras la crisis de los 90, pero limitó la política monetaria, como lo mencioné con anterioridad. Nosotros no podemos aplicar políticas monetarias debido a que estamos dolarizados. La crisis del 2014 y la del COVID-19 evidenciaron avances institucionales y persistentes restricciones estructurales. La combinación de dolarización y dependencia de recursos ha generado una rigidez macroeconómica donde nos encontramos bastante atados en cuanto a cómo podemos reaccionar. Esto ha dificultado las respuestas económicas eficaces ante los shocks externos de los que hablamos con anterioridad. Agradecemos mucho su atención.